MBS Noticias, porque esto se va a poner muy interesante. Hay un tema que es crucial y que es importante que todos entendamos. ¿Por qué? Porque sin duda va a tener un impacto en la vida, pues, de absolutamente todos. Y es la reforma judicial, un tema que es polémico. Y bueno, pues hoy justamente me acompañan en esta cabina quienes de antemano tienen puntos de vista contrastantes con respecto a esta reforma judicial. Yo agradezco mucho la visita de Rogelio Zamora, él es senador de Morena y además vicepresidente de la Comisión Permanente en el Congreso. ¿Cómo está, senador? Muy bien, Paula, muy contento de estar contigo. Gracias. Gracias también a Víctor Olea, él es presidente de la Barra Mexicana de Abogados. Víctor, gracias. Muchas gracias, Paula, por la invitación, senador. Un gusto compartir micrófonos contigo también. Igualmente, Víctor. Sé que comparten, bueno, pues esta convicción de que, claro, la reforma judicial es crucial, es importantísima. Si les parece, así, de saque, ¿por qué es tan importante y cuáles, en tu caso, Víctor, los puntos que te preocupan, digamos, más de esta propuesta, de esta reforma? Claro, Paola. Bueno, desde el punto de vista de la Barra Mexicana, el mío en lo personal, desde luego, nos preocupan varios temas que pongo en la mesa. El primero es, desde luego, la elección popular de ministros, magistrados y jueces, no solo federales, sino en toda la República. A ver, es que, perdón, ahí sí, te claro. interrumpo porque a ustedes les preocupa que sea la elección por voto popular cuando desde Morena es precisamente eso lo que exaltan y promueven de esta reforma. ¿Por qué te preocupa que sea por voto popular, Víctor? Bueno, porque nosotros consideramos que a través de la elección por voto popular se va a politizar la justicia en primer término y en segundo lugar también se va a perder el tema de la calificación de las capacidades técnico-jurídicas de los juzgadores para pasar a perfiles eminentemente políticos. Esto desde nuestro particular punto de vista en detrimento de una mejor administración de justicia. Senador Zamora. Me voy a enfocar en esas dos preocupaciones. Sí. Lo que nosotros buscamos precisamente es crear una autonomía, que no se politice precisamente la designación de un ministro de la Suprema Corte, como ocurre actualmente. ¿Por qué? Porque un presidente, por ejemplo, ahorita es un presidente de Morena, como lo fue Peña Nieto, un presidente del PRI, hace una postulación únicamente de 3 candidatas o candidatos para ocupar un puesto como ministro de la Suprema Corte. ¿Qué ha sucedido? Que ese sistema, como para llegar a la Corte necesitas que te promueva el presidente, muchos ministros le debían el favor a un presidente que tenía un partido y que defendía intereses. ¿Dirías que, por ejemplo, Lenia Batres o la ministra Esquivel le debe el favor a alguien? Pero no creo que sea así, pero lo que sí podemos decir es que ese sistema está tan mal que precisamente el presidente que hizo la designación de Lenia Batres considera que todavía se puede democratizar más. Uh-huh. ¿Cómo? Regresándole al poder al pueblo. El artículo 39 constitucional establece que el poder soberano reside originariamente en el pueblo de México, en cada una de nosotros, en cada uno de nosotros. Y ese poder en algún momento se perdió para la designación del Poder Judicial. Entonces se le dio al presidente. Lo que estamos haciendo a través de esta reforma es regresarle el poder al pueblo de México, que es de donde está el origen, para que ellos puedan designar. ¿Cómo? A través de un sistema en donde ya no va a ser no se le van a deber al presidente. Eso es importantísimo, porque eso precisamente despolitiza. Ahora, los requisitos y la capacidad. Entiendo bien, se va a plantear así, 10 de los posibles nombres se plantean desde el legislativo, así es. Otros 10 desde el ejecutivo. Por 2/3 partes, que eso es muy importante. Tiene que haber una mayoría de 2/3 partes para designar, así es. Y los otros 10 desde el propio Poder Judicial, ¿no? Así es. Algo que ahorita no tiene. El Poder Judicial en este momento no tiene forma de hacer propuestas. ¿Quién es el perito en materia jurídica en nuestro país? La Suprema Corte, el Poder Judicial. Y ahorita no tienen esa capacidad. La parte de la carrera, que es también, digamos, nos mencionabas, Víctor Olea, es la parte que les preocupa, el que pudiera haber, digamos, una falta de experiencia o de capacitación entre estos aspirantes. Sí, si me lo permites, ninguno de los requisitos de elegibilidad que actualmente están establecidos en la Constitución se va a eliminar. Es decir, los mismos requisitos que tienen que cumplir hoy los van a seguir cumpliendo. ¿Cuál es el problema?
que en la carrera judicial imagínate, hay una familia que en el 2020 tenía 79 miembros de su familia en el Poder Judicial. Actualmente, una familia, el día de hoy, tiene 65 miembros de esa familia en el Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder que precisamente evitaba que hubiera una carrera judicial correcta, en donde los méritos fueran considerados, y actualmente parece que el parentesco es el que define si alguien puede ascender en la carrera judicial. ¿Qué dices al respecto, Víctor? Sí, con todo respeto, senador, ahí yo diferiría, desde luego, insisto, de manera muy respetuosa, con que lo que necesitamos es profesionalizar la justicia. Y no hablemos en este caso solamente de los señores ministros, sino también de magistrados y jueces que hoy día son designados por concursos de oposición, muy estrictos, que lo maneja y los hacen muy bien, por cierto, el Consejo de la Judicatura Federal. Y a través de estos concursos de oposición es que sin duda se ha mejorado la administración de justicia, y me estoy refiriendo en concreto a la justicia de la Federación. Es decir, concursos de oposición, mejor calidad de jueces, mejor calidad de magistrados. Muchos de ellos, senador, tienen una carrera judicial de más de 30 años, desde actuarios, secretarios, y todo eso, con este planteamiento en la iniciativa de reforma judicial, se va a perder. Esas carreras judiciales de tantos años, la experiencia, la preparación previa, la actualización constante que estos juzgadores están teniendo todos los días en la escuela judicial, del Poder Judicial de la Federación, de un tajo se va a perder. Eso es algo que nos preocupa. A ver, se va a perder, quiere decir que se van a ir a la calle. ¿Qué va a pasar con todas estas personas? Mira, todos los jueces y magistrados van a tener que entrar en este proceso de elección popular, pero eso no impide que participen. No hay ninguna restricción para que los actuales participen. ¿Y cómo será el camino? Digamos, ¿tienen que ir y cabildear que su nombre aparezca, hablarlo con los legisladores, ir y tocar la puerta de poder, Claudia Sheinbaum? Por cada vacante va a poder hacer 2 propuestas. Y lo que se busca es que todos puedan participar. ¿De dónde vamos a sacar los miles de jueces que existen? Pues no hay alguien que tenga más experiencia, y por eso esta reforma respeta que puedan participar. El problema es que también van a tenerle que rendir cuentas al pueblo que los va a elegir. No podemos hablar de que sea un poder judicial pulcro. Lamentablemente, ojalá, si fuera así, esta reforma sería absurda. Entonces, lo que buscamos es que el Poder Judicial sea cada vez más eficiente. ¿Y quién va a calificar eso? Ya no un consejo de la judicatura en donde quien preside es la ministra de la Suprema Corte. O sea, hay un conflicto de intereses ahí que permite el nepotismo al que me he referido. ¿Qué dices, Víctor Olea, sobre el nepotismo o presunto nepotismo dentro del Poder Judicial? Bueno, sin duda, Paola, la administración de justicia en todos los sentidos es perfectible. No dudo que hay errores. Se ha planteado como una exposición de motivos principal en esta iniciativa que la impunidad y la corrupción, para terminar con ellas, es lo que motiva esta pretendida reforma judicial. Sin embargo, hay que estar muy conscientes de que esto no ha sido comprobado. Número 1, que haya corrupción en ministros, corrupción en magistrados o corrupción en jueces. No lo dudo que lo haya, pero hay mecanismos actuales que lo resuelven, que funcionan bien o mejor o regular. Es perfectible y se puede mejorar. Lo que no es deseable es de que estos jueces, magistrados y ministros se deban al voto popular, porque los juzgadores se deben deber solamente a la Constitución y a las leyes, no a nadie más. Y ahí veo que claramente discrepas. Difiero, porque el poder originario, el poder soberano está en el pueblo. ¿Por qué una élite? Ahorita te estoy hablando, ¿qué impedimento habría
para que la doctora Claudia Sheinbaum, próxima presidenta, designara a todos los ministros que siguen y que se van a renovar durante su sexenio. Ninguno. Prácticamente 3 el próximo sexenio ya podría hacerlo de manera directa. Tendrían la mayoría en el Senado para ratificar ese nombramiento. ¿Qué es lo que buscamos? Que el pueblo de México decida. Repito, ninguno de los requisitos, por ejemplo, el más importante para la cuestión técnica, jurídica, es que tengan una experiencia de más de 10 años. Eso, ninguno de los requisitos se modifica. Tampoco se quita que tengan o que no hayan sido condenados por la comisión de un delito. Eso sigue. Todos los mismos requisitos, repito. ¿Quién va a hacer la valoración de los perfiles? El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿A través de qué ponderaciones? O sea, ¿qué van a valorar? Lo que quiera cada poder. ¿Cómo lo van a hacer? Se tiene que dejar en libertad, por ejemplo, al Poder Judicial, que el Poder Judicial haga las convocatorias, haga lo que ellos consideren necesario en su autonomía para que esas personas puedan acceder a los cargos de jueces, magistrados o ministros. A ver, escucho los puntos de vista de uno y otro. Claramente lo ven, digamos, desde perspectivas radicalmente opuestas. Déjenme plantearles aquí lo que a mí me preocupa. A mí me gustan los contrapesos, ¿no? Y bueno, claramente, bueno, pues Claudia Sheinbaum no encontrará un contrapeso en el legislativo. Morena y sus aliados alcanzaron una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y bueno, pues digamos que no será complejo tampoco, digamos, con acuerdos. Digamos que con que platiquen con un par de personas, tendrán también esa mayoría en el Senado. En el Poder Judicial fue un contrapeso importante en esta administración, así lo ha sido, y esta reforma, digamos que termina con ese papel del Poder Judicial como un contrapeso, golpea de alguna manera la autonomía del poder Judicial. Leía con preocupación, por ejemplo, a la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, diciendo que urge esta reforma judicial porque con la conformación actual que tiene el Poder Judicial, que hoy por hoy es un poder que no coopera. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De que quede conformado de manera tal que no sea un contrapeso? No, al contrario, esta reforma, imagínate, primero porque le da legitimidad. La ministra Norma Piña, vamos a tomar un caso concreto. Ella llega ahí muy cuestionada desde la comisión en donde se eligió, la Comisión de Justicia, cuando su nombramiento lo mandó Enrique Peña Nieto, fue muy cuestionado por los vínculos cercanos que tenía con él. Y ya desde ahí su legitimidad ya estaba cuestionada. Si ella hubiera llegado por la elección de millones de mexicanos, porque se va a juntar con la elección presidencial, y me refiero del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo se van a juntar, ella pudo haber recibido millones de votos que la llevaran. Tendría la legitimidad para decir, oye, sí, tú recibiste 36 millones, doctora Claudia, pero yo también recibí millones, lo que me da un poder de realmente ser un contrapeso al Poder Ejecutivo. Ya no le debe el favor a nadie, ya no se lo va a deber a ningún presidente del PRI, ni de Morena, ni de ningún otro partido. Es que es curioso porque te escucho, senador, y justamente los detractores de la reforma dicen, quienes lleguen le deberán el favor a alguien. Es que, mira, ¿a quién se lo deben más? Perdón. A ver. Sí. Es de acuerdo contigo, Paola, en el sentido de que ¿qué va a suceder con las campañas? ¿A quién le van a deber el puesto estos candidatos a ser ministros, magistrados o jueces? A quienes los postule, nosotros sostenemos... A quien los vote sería la respuesta, ¿no? Pero a quien los postule, más bien. Pero es que el juzgador, senador, el juzgador debe no depender de nadie. El juzgador, su única espectro de atención es la Constitución y las leyes. No tiene que deberse al voto popular, a los electores. El juzgador es un personaje especializado que va a administrar justicia nada más. Varía ahí un poco el tema que menciona el senador de los ministros, de la ministra presidenta Norma Piña. Eso se puede discutir o no. Sin embargo, nosotros sostenemos que se debe profesionalizar la justicia y que no debe depender ningún juzgador del nivel que fuere, de ningún elector ni de quien los postule a estos
cargos. A ver, supongo que esto que planteas, Víctor, en el mundo ideal, pero no sé si es hasta cierto punto utópico, porque con el esquema que tenemos hoy, a ver, ya dabas un ejemplo que te gusta, el senador Zamora mencionaba el caso de Norma Piña, que desde su punto de vista hay quien podría leerlo como que le debe el cargo a Enrique Peña Nieto, o hay quien desde otro lugar diría, bueno, ¿y a quién le debe el cargo? La ministra Batres o la ministra Esquivel, ¿no? Claro. Entonces, en el esquema actual, digamos, existe también eso, ¿o no? Sí, desde luego se ha privilegiado sin duda la capacidad técnico-jurídica, la carrera judicial de muchos de los señores ministros. Insisto, sentimos y estamos convencidos que la elección popular de ministros, magistrados y jueces no es la solución para una mejor administración de justicia, ni para la impunidad, ni para la corrupción. Eso es nuestra convicción al respecto. Mira, no hay ningún cargo unipersonal que ejerza más poder que el presidente de la República. O sea, difícilmente vamos a encontrar una persona que concentre tantas atribuciones y facultades constitucionales como el presidente de la República. Y si el pueblo de México le encargamos, le ponemos en sus manos, porque además no es que lo pongamos, está en sus manos esa elección, ¿por qué no un ministro? Por eso mismo de la falta de capacidad intelectual, porque yo no lo leo de otra manera, de la falta de capacidad de elegir bien a un juez, pues es lo mismo que se decía en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, cuando las mujeres no podían votar. El pueblo de México es muy sabio y lo que queremos es que participe. ¿Por qué no conocen a sus ministros? Porque durante su elección y durante su remoción y durante todo su ejercicio jamás el pueblo de México tiene interacción con ellos. Por supuesto que si democratizamos este acceso a través del voto directo de los ciudadanos, vamos a hacer que los ciudadanos se especialicen en este tema, como ocurrió en la presidencia, como ocurre ahora con senadores, diputados, y queremos que también ocurra con jueces, magistrados y ministros. Senador, ¿y quién, perdón, Paula, y quién va a financiar esas campañas? No va a haber financiamiento ni es público, exactamente a lo que iba. No va a haber ni financiamiento público ni privado. ¿Quién va a organizar las elecciones? Es bien importante mencionar, qué bueno que lo trajo Víctor a la mesa. El INE, un organismo en el que creo que todos confiamos. Él va a organizar las elecciones, él va a realizar foros que no le van a costar a nadie y en donde de manera igualitaria cada propuesta va a poder presentar su plan de trabajo y los motivos que lo llevan para considerar que puede ser ministra o ministro. A ver, yo sí necesito entender con un poco de más claridad cómo se puede hacer una campaña sin financiamiento ni público ni privado. Yo quiero una campaña gratis. ¿Cómo se construye eso? Bueno, se va a hacer, por supuesto, a través del recurso que se le da al INE. Si lo hace el INE, entonces es con recursos públicos indirectamente, ¿no? Indirectamente, pero administrados y organizados, repito, gestionados por el propio Instituto Nacional Electoral. O sea, sí nos va a costar. Sí, porque obviamente precisamente hay que agotar la discusión, pero a través de un piso parejo en donde nadie pueda tener recursos, que lo posicionen más en medios de comunicación, en postes, ¿no? Como se hace normalmente para los otros cargos. No, en no se va a permitir eso, solo va a ser a través de los foros que organicen, donde todos van a tener el mismo tiempo, como los debates que vemos presidenciales, así serán los debates para los ministros. Ya. Y ministras. Pero también, Paula, hay que considerar también la experiencia internacional, senador, y lo digo puntualmente. La experiencia internacional ha sido nefasta en cuanto a la elección popular de ministros. Solo en Latinoamérica sucede en Bolivia, sí. Y las referencias que hemos tenido muy concretas al respecto es que no ha funcionado y ha sido un verdadero fracaso. Sí, llevan 2 elecciones y creo que esta tercera no la han podido cuajar, ¿no? Así es, y la elección popular de jueces, como en algunos estados de los Estados Unidos de América o en algunos cantones en Suiza, tampoco han funcionado. ¿Por qué no atender a esos aspectos? Ciertamente, y lo comentaba con el senador, que requerimos una reforma judicial de fondo, sí, y podemos mejorar muchísimos aspectos, agilización de procedimientos, por favor, y muchísimas otras cuestiones muy importantes. ¿Por qué no abordarlo con un diálogo abierto, profundo? Y lo que nos preocupa también es esa premura, ese apresuramiento para que todo esto se resuelva en septiembre. A ver, hablas, Víctor, de un diálogo abierto. Estos foros que, bueno, pues están por iniciar,
¿Qué me dicen al respecto? Mira, mañana iniciamos el primer foro que se va a llevar a cabo en la Cámara de Diputados. Solo van a participar los ministros, las 11 personas que son ministras y ministros de la Suprema Corte, y también el Consejo de la Judicatura. Mañana confirmaron que van a participar. También asociaciones de jueces y magistrados van a participar mañana. ¿Y se va a tomar en cuenta lo que digan ahí? ¿De alguna manera podría incorporarse a la iniciativa o nada más los vamos a escuchar y se va a quedar? Claro, sin duda sus propuestas, cuando sean razonables, porque también no podemos aceptar a priori una propuesta que a lo mejor no tiene sustento o que iría en contra del propio fondo de la reforma. Esto es importante, senador. Entonces nos estás diciendo que los planteamientos que se den en estos foros podrían incidir en la iniciativa tal, podría modificarse. Sin duda. Yo creo que esa fue la finalidad incluso de la propia doctora, de incitar a que se realizara, del propio Congreso, cuando emitimos un punto de acuerdo que se aprobó por unanimidad, en donde se está abriendo el espacio para que se dialogue. El tema aquí es que tampoco podemos conceder que todos los argumentos que den los que están en contra, porque pocas propuestas, me parece que algunas ya se están cocinando, pero a la fecha no nos han hecho llegar una sola contrapropuesta a uno de los párrafos de los 16 artículos constitucionales que se reforman. Eso es bien importante decirlo también. Yo ahí sí quisiera puntualizar, Paula, que desde luego en la barra mexicana le tomamos la palabra a la doctora Claudia Sheinbaum cuando en una entrevista pública comentó que se tomaría en consideración la opinión de las barras de abogados, de las universidades, del Poder Judicial. Creo que eso se tomó con mucho beneplácito en toda la comunidad jurídica, tanto nacional como internacional. Sin embargo, vemos que esta premura en armar estos foros, también lo comentaba con el senador, que contrario a lo que ofreció la doctora Sheinbaum, las barras no nos han invitado. Y lo que representamos, los abogados del foro, tenemos mucho interés en aportar argumentos y razonamientos al respecto, porque estamos conscientes que el triunfo de la doctora Sheinbaum, de el partido Morena, tanto en Cámara de Diputados como en senadores y muchas gubernaturas, desde luego, pues se puede discutir poco, pero también tienen una gran responsabilidad, tanto en el Ejecutivo que va a entrar como en el Legislativo, de hacer las cosas bien. México está para apoyar a lo que la ciudadanía decidió en el pasado proceso electoral, pero intentando luchar porque las cosas se hagan bien. Se me están agotando los minutos, por favor. Solamente puntualizar que no es una improvisación, ni se está realizando con premura. La iniciativa que hoy conocemos fue producto de 5 conversatorios que se realizaron en 2023, cuyos resolutivos se compartieron con 3 de los ministros actuales de la Suprema Corte de Justicia, y de un parlamento abierto de 2 meses que se abrió este año, en donde participaron más de 170 especialistas en el tema. O sea, no es un producto de una casualidad, más bien es un poder judicial que lleva décadas en decadencia, que no ha recibido ni una sola reforma de fondo, y por eso tenemos un poder judicial que no atiende a las necesidades actuales. ¿Esta es la reforma de fondo que requiere el Poder Judicial? Esta es el paso inicial, Paula, porque recordemos que como es constitucional, por supuesto que la Constitución tú haces reformas muy generales que se aterrizan ya en los detalles a través de las leyes reglamentarias. Entonces, coincido con lo que dice Víctor, no solo el Poder Judicial, sino el sistema judicial en México debe ser reformado, disminuir los costos que tienen los particulares, hacer mejores las defensorías de oficio y muchos otros temas que podríamos platicar, pero que se deben de aterrizar en una ley. ¿Por qué no en la ley de una vez? Porque si no adecuamos la Constitución, nos lo declaran inconstitucional, como muchas de las reformas 78 que en este sexenio, de manera muy cuestionable, algunas de ellas, la Suprema Corte declaró inconstitucionales. Qué bueno que lo planteas con esa claridad, senador. ¿Es esta entonces una reforma o una revancha por el papel, digamos, que jugó el Poder Judicial en esta administración? No, es una reforma necesaria, repito, lleva décadas el Poder Judicial sin reformarse. Es un vehículo viejo que utilizamos para llevarnos a un futuro que deseamos. Por supuesto que no es compatible ese vehículo que es en la forma que tiene actualmente el Poder Judicial para llevarnos al México que queremos, un México más democrático, un México en donde se erradique la corrupción. Un Poder Judicial que coopere. Regreso otra vez a esta declaración de la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera. Hoy es un Poder Judicial que no coopera.
Yo creo que, entiendo cómo se ha manifestado, pero yo creo que tal vez es importante recalcar que es necesaria la colaboración de los tres poderes para la solución, por ejemplo, de la violencia en el país. Por supuesto que no puede estar el Poder Judicial actuando sin coordinación con los otros dos poderes. Gracias por mencionar la violencia. ¿Se abre espacio con esta reforma a que, por ejemplo, los criminales incidan? A ver, la pregunta es, ¿el Poder Judicial, Paola, que tenemos actualmente, está blindado de eso? No sé. Por eso no hay muchas veces, lo que nosotros creemos, esta más bien propuesta no hay cómo blindar al Poder Judicial de los criminales. Yo creo que esta propuesta despersonaliza, ¿no? Y pone a través del voto popular a que sea más difícil la incidencia del crimen organizado. Actualmente, la pregunta que nos podemos hacer y que todos conocemos la respuesta es, no incide el crimen organizado en la designación de jueces, y por qué hay tantos cuestionamientos a jueces que liberan criminales. Puede ser que es jurídico. El problema es que, a diferencia de lo que decía hace ratito Víctor, no tenemos un medio constitucional que permita vigilar la actuación de los jueces. Sí está el juicio político para los ministros, etcétera, pero tienes un Consejo de la Judicatura que debería de vigilar eso, en donde la cabeza tiene conflicto de intereses porque es la presidenta o presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero ahí difiero. Actualmente, y estoy limitándome a jueces y magistrados a nivel federal, ellos tienen convocatorias a los que puede acceder cualquier abogado calificado, los mismos miembros del Poder Judicial, mediante concursos de oposición, insisto, donde esto ha mejorado mucho la calidad de las sentencias, la capacidad de los juzgadores, porque son cuestiones donde llegan a ser jueces por cuestiones de méritos y de capacidades técnico-jurídicas. Mejor blindaje que eso contra la delincuencia organizada no puede haber. Es un sistema que ha venido funcionando y yo, como abogado postulante, les puedo decir que ha venido mejorando mucho la administración de justicia a nivel del Poder Judicial de la Federación, precisamente por ese sistema de designación que ahora se va a ir a la basura. Bueno, tenemos que concluir porque se ha agotado el tiempo, pero yo les agradezco muchísimo a ambos que hayan venido hasta aquí, que hayan compartido sus argumentos. A las barras de abogados no pueden ir todos, ¿no? ¿A los foros? Okay. No, la intención es que participen. Sí, justo ahorita estábamos platicando. El debate inició antes de estar aquí con Víctor. Muy respetuoso. ¿Predebate? Hubo un predebate y por supuesto que nosotros nos interesa que participen ellos. Todo el conocimiento y experiencia que tienen va a enriquecer sin duda este debate. Así lo prometió la doctora Sheinbaum. Espero que se cumpla la palabra y que nos dejen opinar respetuosa y propositivamente. Eso, que podamos hablar todos y que se escuchen los distintos puntos de vista. Gracias, pues. Paola, gracias a Rogelio Zamora, senador de Morena. Gracias a Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana de Abogados. Platiquemos pronto, ¿no? Conforme vaya avanzando que es un tema crucial, insisto. Claro que sí, gracias, a tus órdenes. Gracias por la oportunidad. Senador, un gusto. Igualmente, Víctor. Ya a las 12:46, vuelvo con más.